Saludos amigos. En este vídeo voy a hablar de gigantes que han permanecido en estado de sueño inducido durante miles de años y que ahora están despertando. Esta historia comenzó en el año 453.600 antes del diluvio, cuando 200 Anunnaki procedentes de Nibiru llegaron a la Tierra con instrucciones y planes secretos que debían ser ejecutados. Construyeron su primera ciudad y establecieron su primer reinado en Eridu, nombre que dio paso a la Tierra, puesto que Eridu en arameo es Eretz, en hebreo Eretz y en inglés Earth. Tal y como menciona la tablilla sumeria conocida como la lista de los reyes sumerios, después de que la realeza descendiera del cielo estuvo en Eridu. En este documento también aparecen los nombres de los reyes antediluvianos y el periodo de su reinado, reyes que vivían cientos de años. Y termina con la frase: entonces el diluvio destruyó la tierra. Según los documentos sumerios, el diluvio fue enviado por el dios Anunnaki Enlil porque los que aquí se encontraban ya no obedecían sus órdenes. Habían manipulado su ADN mezclándolo con el ADN humano y habían creado seres híbridos mitad humanos y mitad animales. Cuando las instrucciones que tenían era la de mantener por todos los medios la sangre pura. De esta manipulación genética también nacieron los gigantes, conocidos como los Nefilim, los cuales eran violentos, ruidosos y rebeldes, por lo que Enlil decidió enviar un diluvio para exterminarlos del planeta. Tan solo permitió que se salvara Enki y 3 de sus hijos, que serían los que continuarían con el trazado de su obra aquí en la Tierra. Enki, también conocido como Noé o Ziusudra, recibió las órdenes de salvar el banco de ADN de los animales, y todo lo demás que había en la superficie pereció. Sin embargo, muchos gigantes consiguieron salvarse. Según se menciona en el libro de los gigantes y en el libro de Enoch, que forman parte de los manuscritos descubiertos en las cuevas de Qumran, antes de que se produjera el diluvio, los gigantes intuyeron que algo muy malo les iba a suceder. Comenzaron a tener constantes sueños y visiones alarmantes que empezaron a preocuparles. Y como estaban asustados, decidieron pedir la intercesión del sacerdote Enoch para que éste pudiera interpretar sus sueños. Entonces, un escriba se encargó de tomar nota de todos los sueños y el gigante Mawei fue el primero que contó el suyo. Mawei relató que vio una tablilla sumergida en el agua y que cuando la tablilla subió a la superficie, todos los nombres que estaban escritos en ella se habían borrado, salvo 3. Por su parte, el gigante Ojilla vio un árbol que fue arrancado de raíz, a excepción de 3 de sus raíces. También había otro sueño en el que se relataba que había un enorme jardín en el que se encontraban 200 árboles de los que grandes brotes habían salido de su raíz. Sin embargo, el agua y el fuego habían destruido parte de esos brotes. Mawei llevó el informe a Enoch y todos esperaron impacientes y temerosos hasta que Enoch les convocó. Tras analizar los sueños, Enoch llegó a la conclusión de que algo terrible iba a suceder con los gigantes que iban a ser eliminados a través de una gran inundación. Les dijo que lo único que podían hacer era romper las ligaduras que les ataban al mal y rezar. Ojilla dijo que esa sentencia era injusta y le pidieron a Enoch que fuera a interceder por ellos ante Enlil para poder así salvar sus vidas. Pero nada se pudo hacer, puesto que fueron sentenciados a muerte. Esta historia la conocemos como el juicio final, un acontecimiento que no va a suceder, sino que ya sucedió hace más de 12.000 años. Todos los Anunnaki fueron juzgados por el tribunal de Nibiru y sentenciados con distintas penas. Así, Enki fue obligado a permanecer en el mundo subterráneo.
y muchos gigantes, sobre todo los monarcas y sacerdotes, se introdujeron en cápsulas del tiempo, permaneciendo en un estado de animación suspendida con el objetivo de ser despertados al final de los tiempos. Estos gigantes ya se están despertando de su largo sueño. Hay varios testimonios de que esto es así, como la historia del gigante de Kandahar, en Afganistán. Una historia tan sorprendente que resulta difícil de creer. En agosto del año 2002, las alarmas del cuartel general del ejército estadounidense en Kabul se dispararon cuando una patrulla de reconocimiento desapareció tras adentrarse en una zona fronteriza con Pakistán. Un lugar desértico y remoto con innumerables montañas y cuevas. Rápidamente se desplegó una unidad de fuerzas especiales con el fin de ubicar al grupo extraviado. La unidad de rescate fue llevada en helicóptero hasta la última posición conocida de la tropa desaparecida, y de ahí continuó a pie siguiendo el rastro dejado por ellos. Tras horas de búsqueda, de repente, cerca de una de las innumerables cuevas que se encontraban allí, hallaron un patrón inusual de rocas, huesos y una pieza rota de un aparato de comunicación que fue identificado como perteneciente al grupo desaparecido. Cuando se hallaban analizando el lugar en busca de nuevas pistas, de repente el equipo de rescate vio asombrado cómo un gigante de más de 4 metros de altura, con un tosco escudo de hierro en una mano y una larga lanza en la otra, se dirigía velozmente hacia ellos. Estaban tan impactados que no tuvieron tiempo de reaccionar, por lo que el gigante mató con su lanza a uno de los soldados, de nombre Daniel Williams. El resto del equipo abrió fuego disparando en repetidas ocasiones a su cabeza hasta que consiguieron matarlo. Todo transcurrió en unos 30 interminables segundos. Después, las fuerzas especiales solicitaron la evacuación inmediata de los 2 cuerpos, por lo que el ejército les envió un helicóptero. Aunque tuvieron muchas dificultades para cargar el cuerpo del gigante, puesto que era muy pesado, al final lo consiguieron y pudieron así trasladarlo hasta la base de Kandahar. Luego, el cuerpo fue trasladado desde Kandahar hasta Ohio, en los Estados Unidos. El cuerpo estuvo al cargo del Instituto Smithsonian, financiado por la Fundación Rockefeller, quien tras un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que le obligó a liberar documentos clasificados, admitió haber destruido decenas de miles de esqueletos de gigantes. Así se demostró su participación en el encubrimiento de restos de gigantes en un esfuerzo deliberado por ocultar esta realidad. Por este motivo, a los testigos de lo acontecido con el gigante de Kandahar se les ordenó que reescribieran sus informes diciéndoles lo que tenían que escribir en ellos. Y el gobierno hizo un gran esfuerzo por encubrir estos hechos, amenazando a los implicados para que no hablaran de este tema. Sin embargo, George Noory, el conductor del programa de radio Coast to Coast, entrevistó a un piloto de un C-130 quien afirmaba haber transportado el cuerpo del gigante desde Kandahar hasta Ohio. El soldado dijo lo siguiente: empezamos a oír un rumor sobre una unidad que mató a lo que llamaban una persona muy alta. Al principio no pensé en nada raro hasta que descubrí que la persona que habían matado tenía 3 veces el tamaño de un hombre. Tenía 6 dedos en sus manos y pies y el pelo rojo. Habíamos oído que lo había matado una unidad especial dentro de una cueva o en la boca de una cueva. El soldado dijo que era difícil determinar su altura porque se encontraba en una posición fetal, y en cuanto a su peso, era de aproximadamente 700 kilos. Aseguró que el rumor en realidad se trató de una amplia difusión entre las fuerzas militares de Afganistán, y que aunque había un claro interés en que no se hablara de este tema, sin embargo los rumores en la base se incrementaban con los días.
dijo lo siguiente: no era de conocimiento común entre los militares escuchar estas noticias. Años más tarde, tras regresar de Afganistán y conocer a otros miembros militares que no habían estado en las operaciones conmigo, llegué a saber de este asunto. Si tú mencionas al gigante de Kandahar, ellos saben del tema. En primer lugar, uno piensa que esto tiene que ser una broma, que tiene que ser un engaño. Después sigues escuchando y comienzas a darte cuenta de que no es una broma. Ellos nos decían que mantuviéramos nuestras armas en alto, lo que significa que normalmente estás listo para disparar al pecho o a la cabeza, pero nos decían que pusiéramos el arma apuntando por encima de la cabeza de un hombre. Así que nos preguntamos, ¿por qué quieren que disparemos sobre la cabeza de una persona? El soldado también mencionó que los lugareños contaban historias sobre gigantes que atacaban a los humanos, pero que ellos no les creían porque estas historias eran ridículas y difíciles de creer. Dijo así: podíamos oír hablar a los locales sobre gigantes. Ellos dijeron que estos gigantes vivían en las cuevas y que se alimentaban de seres humanos porque eran caníbales. Un dato muy importante del gigante de Kandahar era su olor nauseabundo, como el de un cuerpo que lleva en estado de descomposición durante mucho tiempo. Además, otra característica singular era que el gigante poseía un doble enfilado de dientes. En el Talmud de Babilonia se hace mención a la doble fila de dientes de estos gigantes. Y esto hace clara alusión a la manipulación genética con la que Enki creó verdaderos monstruos para gobernar a su antojo la tierra. Estos mismos gigantes de más de 4 metros, con 6 dedos, pelo largo y rojo y 2 hileras de dientes, poblaron Norteamérica durante mucho tiempo. Los indios norteamericanos hablaban de una raza de caníbales horribles, de raza blanca, mucho más ricos y poderosos que cualquier persona blanca que viviera en la época. Según los cherokees, se trataba de una raza de gigantes magos que habitaban en una amplia extensión de tierra en donde sus fortificaciones coronaban las cumbres de las montañas, protegiendo sus pobladas ciudades situadas en los valles. Ellos superaron a todas las demás naciones porque eran valientes y guerreros, y gobernaron sobre la tierra que habían arrebatado a sus antiguos poseedores con arrogancia. Echaron a los indios de sus hogares, ocupando los valles en los que sus padres habían habitado antes de ellos desde el principio del mundo. Pero por fin, en el apogeo de su poder y gloria, cuando ya no recordaban ni la justicia ni la misericordia y se volvieron orgullosos, el Gran Espíritu descendió barriéndolos con fuego y diluvio de la faz de la tierra. Según los cherokees, ellos fueron los constructores de los montículos que coronan las montañas y que son los restos de su fortaleza. Por este motivo hay lugares que están siendo especialmente protegidos por el ejército de los Estados Unidos, porque en ellos no solo se encuentran cuerpos de gigantes muertos o gigantes vivos, sino también una tecnología extraterrestre muy poderosa, utilizada antes del diluvio, y que fue también escondida bajo estos montículos. Y este es el caso de Afganistán. Según un informe filtrado en el año 2011 por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y destinado al presidente Putin, mientras se realizaba una misión de exploración, un equipo militar compuesto por 8 soldados estadounidenses entraron en una cueva y encontraron un vimana. Se trata de un dispositivo de vuelo utilizado por los Anunnaki en tiempos antediluvianos. En la epopeya sánscrita, el Mahabharata, se describe el mecanismo ofensivo colocado en los vimana que incorporan misiles ardientes y otras armas mortales que se activan a través de un reflector circular que produce un rayo de luz. Este rayo de luz, cuando se centra en cualquier diana biológica, la consume inmediatamente con su poder. Además, posee a su alrededor un escudo de energía protector.
Por este motivo, el descubrimiento del Vimana tuvo consecuencias fatales para los 8 soldados, ya que no pudieron salir de allí para contarlo. Ni ellos ni sus cuerpos pudieron ser localizados, tan solo sus aparatos fueron descubiertos en ese lugar. Después de este evento, los líderes mundiales, incluyendo el presidente Obama y la canciller alemana Angela Merkel, fueron hasta esa remota región de Afganistán para presenciar este descubrimiento increíble con sus propios ojos. La antigua Mesopotamia, Irán e Irak es también un lugar importante en cuanto al descubrimiento de cuerpos de gigantes en estado de hibernación inducida. 3 de estos cuerpos fueron encontrados en el año 2008 en la ciudad iraní de Hassanabad, cuando se llevaban a cabo obras de excavación en lo que era un antiguo santuario antediluviano. Descubrieron 3 sarcófagos en donde se encontraban los cuerpos de los que fueron llamados los gigantes de Irán. Estos gigantes de pelo rojo y raza caucásica se mantenían en estado de letargo o de sueño inducido gracias a una tecnología con cristales. Se trata de un estado de animación suspendida en la que se altera el flujo del tiempo, por lo que a ellos les puede parecer que despiertan de una siesta. En uno de los sarcófagos se encontraron 5 planchas de oro escritas con escritura cuneiforme sumeria y un antiguo mapa de Eurasia. La traducción de estos textos le fue encargada al profesor Valery Alexeyevich Kudinov, quien pudo descifrar esas inscripciones y analizar las fotos y el vídeo amateur que fue tomado de ese sarcófago en concreto. Así fue como el profesor encontró escrito el nombre del gigante en la tiara que portaba en la cabeza, en donde aparecía el siguiente texto: el mago de la primavera, el vidente Jaromir o el vidente de los dioses. También figuraba su edad, la que tenía cuando se inició el proceso de animación suspendida, nada más y nada menos que 850 años. Jaromir no dormía solo, sino en compañía de sus reyes, los monarcas, un rey y una reina, de quienes él era su mago y vidente. Pero los 2 murieron debido a la interferencia humana, porque cuando aprendieron el mecanismo para la reanimación ya era demasiado tarde. El proceso de reanimación del mago Jaromir se desarrolló siguiendo las indicaciones escritas en los libros de oro contenidos en su sarcófago y se prolongó por un espacio de 1 año. Por este motivo, Jaromir apareció en el año 2009 con una barba más larga y una piel más tonificada que la que tenía cuando fue descubierto 1 año atrás. Según el profesor Valery, se recuperó completamente interactuando con normalidad con las personas. Dijo que actualmente está siendo protegido por el gobierno iraní las 24 horas del día y que incluso ha tenido reuniones con estamentos religiosos iraníes y con las autoridades del gobierno del país. También aseguró que Israel y los Estados Unidos pretenden quedarse con él. Sin duda alguna, amigos, la realidad supera con creces a la ficción. ¿Tú qué opinas? Hasta mi próximo vídeo.